El mundo se dirige hacia una transformación nunca antes vista. Profecías antiguas, consideradas durante mucho tiempo lejanas o simbólicas, ahora se están manifestando con una velocidad asombrosa. Millones de personas en todo el mundo dirigen su mirada hacia un lugar que siempre ha ocupado un papel central en la historia sagrada: Israel. En el corazón de la Escritura, este territorio destaca como el escenario principal de los acontecimientos que vendrán. En este escenario lleno de expectativas, una pregunta resuena con más fuerza que nunca. ¿Estamos a punto de vivir uno de los acontecimientos más esperados de toda la narrativa bíblica? La construcción del tercer templo en Jerusalén, soñada durante siglos por generaciones del pueblo judío, aparece como un hito profético de gran importancia. Sin embargo, hay un requisito antiguo e innegociable que todavía impide su realización: la aparición de una novilla roja absolutamente perfecta, sin ninguna mancha, defecto o irregularidad. Según las leyes establecidas por Moisés, este animal es esencial para los rituales de purificación que preceden al funcionamiento del templo. Hoy en día, las especulaciones sobre la existencia de estas vacas especiales y los rumores sobre su posible sacrificio han provocado una intensa discusión en los círculos religiosos y escatológicos. Estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento literal de lo escrito en el capítulo 19 del libro de Números. Este acontecimiento, aunque para algunos pueda parecer pequeño, tiene un peso inmenso en términos espirituales y proféticos. El impacto no se limita a Israel, sino que llega al mundo entero con repercusiones globales. Y no termina ahí. Las decisiones políticas recientes parecen encajar como piezas complementarias en este tablero profético. La administración de Donald Trump, por ejemplo, puede haber sido un catalizador inesperado. Su influencia directa sobre la nación israelí es incuestionable, desde el reconocimiento de Jerusalén como capital legítima hasta los acuerdos firmados con las naciones árabes que alteraron profundamente el panorama geopolítico de Oriente Medio. Sin duda, vivimos en tiempos en los que las profecías se desarrollan ante nuestros ojos. En cualquier momento, un nuevo acontecimiento podría sacudir el equilibrio global. Las señales son visibles y los acontecimientos parecen alinearse como engranajes de una máquina profética perfectamente afinada. Todo nos hace pensar que nos estamos acercando a un punto decisivo en la historia de la humanidad. Este vídeo pretende examinar en profundidad cada elemento de este escenario, conectando los acontecimientos actuales con las antiguas promesas bíblicas. Analizaremos cómo estas antiguas profecías se están cumpliendo de una manera sorprendentemente precisa, revelando lo cerca que estamos de un punto de inflexión espiritual sin precedentes. Y antes de continuar, vale la pena preguntar: ¿alguna vez has oído hablar o has visto una novilla roja? Comparte tu experiencia en los comentarios. Puede ser más relevante de lo que crees. Mientras el mundo continúa con su rutina diaria, inmerso en distracciones como la política, el entretenimiento y las demandas diarias, pocos notan las señales silenciosas pero poderosas que se están manifestando. Sin embargo, hay quienes observan cuidadosamente los movimientos del tiempo y reconocen que las profecías no son meros simbolismos, sino revelaciones que se desarrollan en la realidad. La Biblia nos ha estado advirtiendo sobre estos tiempos durante siglos, y ahora vemos que el reloj profético se acelera ante nosotros. Los estudiosos de las Escrituras, especialmente aquellos dedicados a la escatología, siguen los acontecimientos mundiales con una mezcla de asombro y anticipación. Los acontecimientos políticos, sociales y espirituales parecen alinearse con profecías que, hasta hace poco, parecían lejanas. Y a medida que surgen nuevos líderes y se toman decisiones impactantes, nos preguntamos: ¿está el mundo siendo guiado por una mano invisible hacia el cumplimiento de un destino ya revelado? El apoyo incondicional de Donald Trump a Israel puede haber jugado un papel decisivo para hacer de la construcción del tercer templo una posibilidad concreta. Si esto se confirma, estaremos ante uno de los hitos más decisivos de la historia profética. Para comprender la grandeza y el simbolismo detrás de este acontecimiento, necesitamos retroceder en el tiempo. El primer templo, construido por Salomón, fue el lugar donde Dios mismo se manifestó entre su pueblo. Sin embargo,
fue destruida por los babilonios en el año 586 a.C. Décadas más tarde, los judíos reconstruyeron un segundo templo, que permaneció en pie hasta el año 70 a.C., cuando fue arrasado por los romanos. Desde entonces, el pueblo judío ha mantenido la esperanza de restaurar su templo, aunque hoy lo único que queda es el muro occidental, un lugar sagrado donde se han rezado oraciones durante siglos. Pero el desafío es gigantesco. El monte del templo está ocupado actualmente por la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa, dos de los lugares más sagrados del Islam. Así pues, la reconstrucción del templo no solo representa una cuestión religiosa, pero que implica disputas políticas y tensiones geopolíticas de dimensiones globales. Aún así, la profecía sigue firme. El templo será restaurado. La pregunta que queda es, ¿cómo sucederá esto? ¿Surgirá una figura mundial prominente que haga viable este plan? Muchas ramas del judaísmo ortodoxo creen que el tercer templo solo se construirá con la llegada del Mesías. Según esta creencia, él será el conductor final de esta restauración sagrada. Nos encontramos, pues, en un punto de la historia en el que todo movimiento político, religioso y social puede ser el detonante de la realización de algo grande, algo que fue profetizado hace milenios. La Tierra Santa, una vez más, está en el centro de la trama, y depende de nosotros decidir si simplemente observaremos o buscaremos comprender lo que realmente está sucediendo debajo de la superficie de los acontecimientos. A lo largo de los siglos, una esperanza ha sido albergada por muchos en los corazones del pueblo judío. La llegada de un líder divinamente elegido, ungido por Dios, que traerá no solo la restauración de la gloria de Israel, sino también una paz duradera y la reconstrucción del Santo Templo en Jerusalén. 901. Según una tradición profundamente arraigada en profecías como las de Ezequiel y Zacarías, este será un momento decisivo en el proceso mesiánico, una fase crucial del plan de redención prometido en las Escrituras. Sin embargo, existen varias corrientes dentro del judaísmo, y algunas de ellas, especialmente dentro del movimiento religioso nacionalista, sostienen que la reconstrucción del tercer templo no necesita esperar la llegada del Mesías. Según esta visión, bastaría con que se dieran las condiciones políticas y religiosas adecuadas para que la obra comenzara. Un ejemplo sorprendente de este esfuerzo es el trabajo del Instituto del Templo, con sede en Jerusalén. Esta organización se ha dedicado intensamente a restaurar elementos del antiguo culto, recreando fielmente los utensilios sagrados y entrenando a los descendientes de la línea sacerdotal, los Kohanim, para oficiar en futuros sacrificios. Sus eruditos sostienen que la Torá no establece ninguna prohibición explícita que impida la construcción del templo antes de la manifestación del Mesías. Por otro lado, también hay interpretaciones más místicas y espirituales que circulan entre los rabinos con inclinaciones cabalísticas. Según estas visiones, el tercer templo no será construido por manos humanas, sino que descenderá del cielo, ya terminado, como una obra divina. Esta comprensión se basa en tradiciones contenidas en textos como el Midrash y ciertos comentarios del Talmud, que apuntan a la existencia de un templo eterno ya preparado en los cielos, esperando solo el momento determinado por Dios para manifestarse físicamente en el mundo. Hoy en día muchos rabinos en Israel siguen de cerca los acontecimientos mundiales y los desarrollos políticos internacionales, buscando señales de que se acerca el momento de la reconstrucción. Algunos líderes espirituales advierten que un paso apresurado en esa dirección podría desencadenar conflictos a escala global, dada la complejidad política y religiosa involucrada, especialmente porque el monte del templo está ocupado por lugares sagrados islámicos. Sin embargo, también hay quienes ven con optimismo una ventana de oportunidad que se abre con el creciente apoyo internacional a Israel y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas. Surge entonces la gran pregunta: ¿será necesario un líder político influyente que medie y haga viable esta reconstrucción? ¿Tomará el pueblo judío esta iniciativa por su cuenta? ¿O seremos testigos de un acontecimiento sobrenatural que cambiará el curso de la historia? La verdad es que, como está escrito en las profecías,
El tercer templo se convertirá en una realidad y su surgimiento tendrá profundas implicaciones capaces de alterar el curso de los acontecimientos mundiales. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 d.C., el pueblo judío ha mantenido viva la esperanza de ver su templo restaurado. Sin embargo, no se puede ignorar un detalle esencial. Según las leyes de purificación descritas en la Biblia, la reconstrucción del templo no puede tener lugar sin cumplir primero un requisito sagrado: el sacrificio de una novilla roja perfecta. La vaca debe ser completamente roja, sin mancha ni defecto, y sus cenizas deben usarse en la preparación del agua de purificación necesaria para santificar a los sacerdotes y el área del templo. Este requisito está descrito en Números, capítulo 19, donde Dios ordena a Moisés sacrificar una novilla sin defecto, cuyas cenizas serán esenciales para eliminar la impureza ritual, conocida como tuma, causada por el contacto con la muerte. Este tipo de impureza se considera un serio impedimento para la santidad del templo. Sin esta purificación, ningún Cohen, es decir, ningún sacerdote descendiente de Aarón, sería apto para servir en el santuario. El autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento interpreta este ritual como una prefiguración de la obra redentora de Cristo. En Hebreos 9, 13, 14 explica: es evidente que si la sangre de los animales y las cenizas de la novilla tenían el poder de purificar la carne, mucho más eficaz es la sangre de Jesús, que, sin pecado, se ofreció a Dios para purificar la conciencia de los seres humanos de las obras muertas, haciéndolos aptos para servir al Dios vivo. Así, la Biblia cristiana señala el cumplimiento espiritual del ritual de la novilla roja en la persona de Cristo, el eterno sumo sacerdote. Sin embargo, dentro del judaísmo sigue existiendo la búsqueda literal de una novilla que cumpla los requisitos bíblicos. El esfuerzo para hacer posibles los sacrificios en un futuro templo sigue activo. Esta preparación implica no solo la formación de los sacerdotes, sino también la búsqueda rigurosa de todos los elementos necesarios, incluida, por supuesto, la novilla roja que hará posible la purificación. Algunos rabinos enseñan que a lo largo de la historia solo se han sacrificado 9 novillas perfectas y que la 10ª será ofrecida en la era del Mesías. Basándose en esto, el Instituto del Templo ha estado trabajando arduamente para localizar esta 10ª novilla. En los últimos años ha surgido la noticia de que algunas novillas con estas características fueron encontradas en granjas de Texas, Estados Unidos, y enviadas a Israel para su evaluación. Rabinos expertos han inspeccionado cuidadosamente estos animales, comprobando si realmente cumplen todos los criterios establecidos en Números 19. Entre estos acontecimientos, uno de los más destacables ocurrió en septiembre de un año reciente, cuando una de las novillas más prometedoras fue presentada públicamente, generando gran expectativa en torno a su papel en el futuro espiritual de Israel. Este momento representó no solo un paso más hacia la purificación ritual, sino que reavivó el debate sobre la proximidad del cumplimiento de las antiguas promesas bíblicas. Todo indica que nos dirigimos hacia un punto decisivo de la historia, donde la fe, la política, la profecía y los acontecimientos globales convergen de manera dramática. En 2022, un acontecimiento llamó la atención de la comunidad judía y de los estudiosos de las profecías bíblicas de todo el mundo. 5 novillas rojas fueron transportadas a Israel, reavivando la esperanza de que una de ellas, al alcanzar la edad apropiada, aún cumpla con los requisitos que exige la Torá para ser utilizada en el ritual de purificación. Este ritual no es meramente simbólico, es absolutamente necesario para que el tercer templo pueda construirse y consagrarse legítimamente. La presencia de estas novillas, consideradas candidatas a cumplir un papel profético tan específico y sagrado, causó gran conmoción en los círculos religiosos. Muchos rabinos se han pronunciado afirmando que este es uno de los acontecimientos más significativos y sin precedentes de la historia reciente, lo que indica que el momento de la purificación y construcción del nuevo templo está más cerca que nunca. El Instituto del Templo,
una de las instituciones más implicadas en los preparativos para la reconstrucción del santuario de Jerusalén, lleva décadas trabajando incansablemente para garantizar que todo esté listo cuando llegue el momento. Ya han logrado recrear utensilios sagrados basados en descripciones bíblicas, como la menorá, el candelabro dorado de 7 brazos, el altar del incienso, las vestiduras sacerdotales y hasta el pectoral del sumo sacerdote, con las 12 piedras que representan a las tribus de Israel. Además, los sacerdotes descendientes de la línea levítica están siendo entrenados según los preceptos de la ley de Moisés para que puedan realizar los sacrificios rituales con fidelidad y reverencia. Sin embargo, aún con todos estos elementos listos, todavía falta una pieza esencial: la purificación con las cenizas de la novilla roja. El escenario actual muestra que todo avanza en la dirección de lograr este objetivo. Tanto la construcción del templo como el sacrificio ritual ya han demostrado ser técnicamente factibles. Solo queda ver cuándo, y sobre todo, quién será el personaje central que conducirá a buen término este acontecimiento profético. Es en este punto donde surge la figura de Donald Trump como protagonista potencial. Durante su administración, su apoyo firme y estratégico a Israel fue evidente. Desde el comienzo de su mandato, Trump ha tomado decisiones que han tenido un impacto directo en las expectativas proféticas. El reconocimiento oficial de Jerusalén como capital de Israel en 2017, seguido por el traslado de la Embajada de Estados Unidos a esa misma ciudad en 2018, fueron vistos por muchos rabinos como pasos altamente proféticos. Estos actos fueron acompañados por la firma de los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel y varias naciones árabes, algo que parecía imposible hasta hace poco. Estas medidas no han pasado desapercibidas para los líderes religiosos en Israel, muchos de los cuales han comenzado a ver a Trump como una figura similar al rey Ciro de Persia, el hombre que una vez autorizó la reconstrucción del templo en Jerusalén. Para estos líderes, Trump no era solo un presidente pro-Israel, sino un instrumento utilizado divinamente para allanar el camino al cielo, cumplimiento de las promesas bíblicas. El reconocimiento de la soberanía israelí sobre Jerusalén fue interpretado por muchos como un punto de inflexión en el plan profético. La imagen de Trump como catalizador de la reconstrucción del templo ha sido cada vez más debatida en los círculos religiosos y proféticos. Nunca en la historia reciente han existido tantas condiciones políticas, geopolíticas y religiosas tan favorables a la realización de este proyecto sagrado. Esto plantea la pregunta: ¿es Trump, de hecho, el agente humano que acelerará la llegada de este nuevo templo? Estamos viviendo el preludio de una de las profecías más impresionantes e impactantes de toda la Biblia. Una cosa es cierta: las acciones de Estados Unidos en los últimos años han tenido un efecto acelerador en el panorama profético, especialmente con respecto al futuro de Israel. A lo largo de los siglos, las decisiones de grandes líderes han dado forma al destino del pueblo judío. Sin embargo, en los tiempos modernos, la alianza entre Estados Unidos e Israel ha alcanzado una fuerza sin precedentes. Aunque no podemos decir con absoluta certeza qué nos depara el futuro, ya que solo Dios conoce los detalles de los acontecimientos que vendrán, está claro que estamos en un momento crítico de la historia. Grandes acontecimientos están a la vuelta de la esquina y el mundo tal como lo conocemos podría sufrir transformaciones radicales en un corto espacio de tiempo. El papel de Donald Trump en este proceso es de particular interés. Su postura firme, su personalidad combativa y su disposición a tomar decisiones audaces lo convirtieron en una figura capaz de alterar el curso de la historia en momentos cruciales. A lo largo de su gobierno no ha dudado en afrontar medidas controvertidas, y esto plantea la pregunta: ¿seguirá tomando decisiones que influirán directamente en el plan profético? ¿Estará usted dispuesto a dar más pasos para reconstruir el templo? ¿Seguirá fortaleciendo los lazos entre Israel y Estados Unidos, allanando el camino para la resolución de impases históricos como el del Monte del Templo? El hecho es que las piezas de este gran rompecabezas profético están encajando rápidamente. El movimiento de líderes mundiales, las tensiones globales
Las alianzas que se están formando y el ambiente religioso preparado indican que nos dirigimos hacia un momento decisivo. Quizás estemos más cerca que nunca de cumplir promesas milenarias. El rapto de la Iglesia y el surgimiento del Anticristo son acontecimientos que, según los estudiosos de las Escrituras, están cada vez más cerca de suceder. El mundo está maduro, listo y preparado para el cumplimiento de un plan que trasciende gobiernos y naciones, un plan eterno, cuidadosamente diseñado por Dios. Ante el escenario actual, marcado por la inestabilidad y el malestar a escala global, es imposible ignorar que los elementos descritos en las antiguas profecías se hacen cada vez más evidentes. El mundo se encuentra en medio de una crisis sin precedentes. Las sociedades están fracturadas, polarizadas ideológicamente, y hay una creciente sensación de desesperación a medida que se intensifican los conflictos geopolíticos. En medio de este caos, muchos piden un liderazgo mundial que traiga seguridad, estabilidad y una paz duradera. Y es precisamente en tiempos como estos, de confusión y desorden, que el terreno se hace fértil para que las Escrituras se cumplan en el momento exacto determinado por el Señor. El rápido avance tecnológico, la interconectividad global proporcionada por la era digital y las drásticas transformaciones políticas y sociales han estado configurando un entorno en el que el surgimiento de una figura como el Anticristo, profetizado hace milenios, parece no solo posible, sino inminente. Mientras tanto, los cristianos de todo el mundo están observando atentamente las señales, con el corazón en alerta, creyendo que el rapto de la Iglesia se acerca rápidamente. Vivimos en una época en la que todo parece moverse de forma coordinada, aunque sea invisible al ojo natural. La gran pregunta que está en el aire es, ¿estamos realmente preparados para lo que está por venir? Dentro de la propia comunidad rabínica de Israel, las opiniones están divididas, pero el sentido de urgencia está creciendo. Varios rabinos ortodoxos se han pronunciado públicamente, afirmando con convicción que el tercer templo está más cerca de convertirse en realidad que nunca. Entre ellos se destaca Bino Elon, exparlamentario israelí y conocido activista de la causa del Monte del Templo, quien afirmó que los preparativos estructurales y espirituales ya están muy avanzados y que el único obstáculo que queda es la voluntad política para iniciar la construcción. El rabino Chaim Richman, representante del Instituto del Templo, dijo que la reciente aparición de la novilla roja es, para él, una confirmación clara e inequívoca de que el templo pronto será restaurado. Además, hay quienes afirman que la llegada del Mesías está directamente ligada a este proceso y que la reconstrucción del templo es parte fundamental de su revelación. Estas declaraciones han aumentado considerablemente las expectativas en los círculos religiosos de Israel. Cada nuevo descubrimiento, cada signo interpretado, alimenta la fe de que estamos al borde de uno de los mayores hitos de la historia profética. El reconocimiento de la novilla roja como apta para el sacrificio purificador es un factor determinante. Los rabinos están convencidos de que esta es una de las señales más claras de que ese momento se acerca. El escenario político, a su vez, parece perfilarse favorable a la realización de este viejo anhelo, y en este contexto, la figura de Donald Trump vuelve a cobrar protagonismo. Muchos se preguntan si él será el instrumento que facilitará ese acontecimiento histórico o si surgirá un factor nuevo e inesperado que acelere su realización. No se puede negar que estamos presenciando el desarrollo literal de las profecías bíblicas ante nuestros ojos. Vivimos en días que pueden describirse como absolutamente proféticos, en los que algo grande e irreversible está a punto de suceder. A lo largo de esta reflexión, analizamos cómo los acontecimientos actuales se entrelazan con lo previsto hace miles de años. La reaparición de la novilla roja, los movimientos a favor de Israel, las declaraciones de los rabinos, el clima político internacional y sobre todo la creciente expectativa espiritual. Todos estos elementos apuntan a un momento único y sin precedentes, en el que el cumplimiento de viejas promesas puede materializarse de forma sorprendente. Pero más importante que identificar las señales que nos rodean, es mirar hacia nuestro interior y reflexionar. ¿Estás preparado para encontrar a Cristo?
Si la trompeta sonara hoy, ¿estarías tú entre aquellos que serían arrebatados? La palabra de Dios nos advierte que estos acontecimientos no son solo hitos históricos, sino llamados directos a la Iglesia. No estamos llamados a ser meros observadores de la profecía en acción. Estamos llamados a vivir con propósito, vigilancia y fe. Este es el momento de profundizar nuestra relación con Dios, fortalecer nuestro espíritu y alinear nuestras vidas con su voluntad. Es un tiempo de santificación, arrepentimiento y esperanza activa. Así que queremos saber, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que estamos presenciando el cumplimiento de las profecías ante nuestros ojos? ¿Cómo te has estado preparando? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Puede ser inspiradora para otros. Si este contenido te trajo claridad y despertó algo en tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir nuestros próximos videos. Sigamos analizando, a la luz de la Biblia, los acontecimientos actuales y los signos de los tiempos. Que Dios te bendiga ricamente. Y hasta el próximo video.